Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de Mercurio retrógrado. Estoy aquí en el exterior, para los que no saben, yo vivo en Canadá y es el invierno, como lo pueden ver atrás. Así que todos los que estén en el Caribe, en los países con sol, por favor, tomen el sol por mí, porque a mí todavía me queda un largo invierno por vivir. Esto dura hasta el mes de abril, más o menos. Entonces, bien, hablemos de Mercurio retrógrado porque este año Mercurio va a retrogradar, como todos saben, 3 veces al año. Va a retrogradar en signos de agua: Piscis, Cáncer, Escorpio, al igual que el año pasado. La única diferencia este año es que retrogradando en Piscis, Mercurio regresa hasta el signo de Acuario. Entonces aquí empieza a haber una mutación en las energías y esta retrogradación que va a empezar justamente el 16 de febrero va a durar hasta el 10 de marzo. Entonces, para los que les gusta tomar nota, tomen nota del 16 al 10. Entonces, el año pasado, ¿cuál fue la diferencia? Porque Mercurio también retrogradó en el signo de Piscis y contactó 3 veces a Neptuno, en fase directa, en fase retrógrada y nuevamente en fase directa, pero este año no va a tener esos contactos con Neptuno, solamente va a realizar un contacto con el planeta de la espiritualidad cuando Mercurio entre en fase directa. Y esto va a ser el 4 de abril, entonces todavía queda tiempo. Mercurio retrógrado. Hablemos de lo que significa Mercurio en Piscis. Voy a aprovechar de hablar qué significa Mercurio retrógrado natal, cuáles son los arquetipos de Mercurio cuando está en conjunción, trígono, cuadratura con el planeta Neptuno en la carta natal, o qué significa tener a Neptuno en la casa 3, o Mercurio en la casa 12, o Mercurio natal en el signo de Piscis. Entonces Mercurio, cada vez que retrograda, se está acercando a la Tierra. Siempre cuando está retrogradando se está acercando al punto más cercano a la Tierra. Y los antiguos astrólogos decían, viene Mercurio, se acerca a nosotros, nos trae un mensaje del más allá. Nos trae también la posibilidad de hacer comercio, de hacer acuerdos, de llegar a una reconciliación, porque Mercurio es el gran mediador en la mitología. Entonces, para aquellos que están en alguna situación de disputa con hermanos, con clientes, con amigos o, por qué no, parejas, aunque Mercurio no representa a las parejas, pero sí representa esa dimensión de llegar a un acuerdo, Mercurio retrógrado es excelente porque ese es el significado de Mercurio retrogradando. Mercurio se acerca a la Tierra y nos trae todas sus energías. Ahora, como Mercurio trae todas sus energías, obviamente también se pueden producir ciertas confusiones en la comunicación o alteraciones. Se pueden caer los sistemas de comunicación, ya todos lo saben, se pueden echar a perder los carros, se pueden atrasar los vuelos, se pueden perder las maletas, uno puede tomar la ruta en la carretera equivocada y conocer de esta manera otros atajos para llegar al mismo punto, porque eso es lo que hace Mercurio retrógrado. También Mercurio retrógrado te va a hacer repensar, reevaluar, revisar tus proyectos, tus escrituras, tus contratos y todas las actividades mundanas, cotidianas y diarias que representa Mercurio. Entonces Mercurio retrogradando es un excelente momento cuando uno quiere planificar un proyecto, revisarlo, cuando uno quiere revisar una situación o reconciliarse con alguien, cuando uno quiere contactar o reencontrar a alguien con la cual tú habías perdido contacto hace mucho tiempo. Mercurio retrógrado también es un excelente periodo y una excelente fase para buscar las respuestas dentro de uno mismo con Mercurio retrogradando y no buscar las respuestas afuera. Entonces también tiene un significado de procesión espiritual y de
conexión y comunicación interna con uno mismo. Entonces, Mercurio retrogradando. Bueno, también hay que saber que en la mitología, para comprender toda la simbólica de Mercurio retrogradando, en la mitología Mercurio siempre fue muy ingenioso y siempre fue muy precoz. Lo primero que hizo al levantarse de la cuna fue caminar, fue hablar, porque rige la comunicación. De hecho, Mercurio en la mitología inventa las letras, los símbolos, el lenguaje. Y lo primero que hace es robarse el ganado de Apolo. Y lo primero que hace es engañar a todo el mundo y decir que no, que él nos había robado el ganado a Apolo. Entonces es muy astuto, muy versátil en la palabra. Entonces, durante el periodo de Mercurio retrógrado, nosotros también adquirimos esa capacidad oratoria, esa capacidad de seducir a través del relato, de contar una fábula, sobre todo que Mercurio está retrogradando en el signo de Piscis. Entonces, Mercurio adquiere también los colores de Neptuno, de la fantasía. Entonces, Mercurio en la mitología, además de, entre comillas, engañar a todo el mundo, hasta que al final tuvo que admitir que efectivamente le había robado el ganado a Apolo, le devuelve el ganado a Apolo y para reconciliarse con Apolo, crea la lira a partir de el cascarón, digamos, de una tortuga. Y con la lira, Mercurio va a encantar con la música y va a hechizar también a sus enemigos. Y Mercurio, entre las tantas aventuras de Hermes, Mercurio, yo les recomiendo que lean libros de la mitología griega y que lean las aventuras de Mercurio. Mercurio un día iba caminando y se encontró con dos serpientes que estaban discutiendo. Y Apolo le había regalado su basto de pastor, con el cual guiaba su ganado. Entonces Mercurio lanzó ese basto y las serpientes se roncaron en ese basto y así nace el caduceo de Mercurio. Entonces Mercurio tiene la capacidad de reconciliar dos personas que están en disputas y ser de mediador. Entonces Mercurio, además, cuando era infante o joven, le robó la espada a Marte, le robó el cinturón a Venus, le robó el tridente a Neptuno, ojo, porque está retrogradando en el signo de Piscis, y le robó el rayo a Zeus. Claro que no alcanzó a robárselo porque cuando agarró el trueno se quemó las manos, pero en fin. Entonces no solamente es el diablillo de la mitología, también es el hábil comerciante, es el dios que protege a los viajeros, a los comerciantes, que también va a proteger las almas y las va a conducir al otro lado de la vida, al otro lado del limbo, si uno quiere decir. Es Caronte, representa a Caronte el barquero. Entonces Mercurio, cuando retrograda, efectivamente nos trae mensajes, efectivamente facilita las comunicaciones, las mediaciones, también puede facilitar la pérdida de objetos, porque Mercurio también es el ladrón. Se nos pueden olvidar las cosas, se nos pueden perder los objetos, pero también nos pueden robar, porque Mercurio se está acercando a la Tierra, sobre todo el signo de Piscis, que es un signo que tiende a diluir o que tiende a hacer desaparecer las cosas de una manera misteriosa, porque Mercurio, esa es la propiedad que tiene. Es un planeta que siempre va, entre comillas, a robar las cualidades del signo donde está retrogradando. Y en Neptuno, Mercurio puede ser muy olvidadizo, muy distraído, muy desconectado de la realidad en una lógica completamente distinta a la lógica terrenal. Aquí entramos en una lógica mucho más intuitiva, mucho más mística. Entonces, para todos aquellos que tienen aspectos natales entre Mercurio y Neptuno, son personas que viven momentos de desconexión y de un cierto nivel de conciencia alterada. Muchas veces los psicólogos van a decir, es que tiene
el síndrome del déficit atencional, porque les encanta ese diagnóstico del déficit atencional. Si hay algún psicólogo o psicóloga que me está escuchando, no lo estoy diciendo de mala onda, lo estoy diciendo para reírme un poco, porque ¿cómo le explicas tú a un psicólogo que no sabe mucho de astrología? En realidad no es un déficit atencional, lo que pasa es que tiene un aspecto natal entre Mercurio y Neptuno, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, muchas veces con estos aspectos y con este tránsito que vamos a tener retrogradando, se producen desconexiones mentales, uno se conecta con una realidad diferente, uno a veces está en el limbo, muchas veces se pueden producir blancos de memoria, se puede borrar absolutamente un episodio, podemos perder un minuto, se parece mucho a esto de los missing times, de los raptos extraterrestres. Claro que aquí no estamos hablando de raptos extraterrestres, pero sí de Mercurio retrogradando en Piscis. Entonces muchas veces se produce esa noción del missing time, olvidé dónde lo dejé, olvidé si lo hice o no, no recuerdo si lo vi o si hablé con él. Entonces se producen estos lapsos. Y por eso también hay esa confusión en la comunicación. También los aspectos entre Mercurio y Neptuno. Mercurio tiene la habilidad de seducir a través de la magia, porque Neptuno representa la magia, entonces está muy relacionado con los cuentacuentos, los que cuentan relatos, poesías, a través de la palabra, a través de las imágenes, las fotografías, el video. Entonces las personas que trabajan en ese medio de comunicación que es muy mercurial y neptuniano, Mercurio retrogradando en Piscis es fabuloso. También hay una capacidad de bajar información muy intuitiva que puede llegar a nivel de los sueños oníricos, a nivel de presentimiento. A veces nos puede llegar un mensaje a través de una imagen que vemos o de una frase que escuchamos. Entonces Mercurio en Piscis es una energía que es bastante sutil. Entonces las informaciones, los mensajes, las señales del universo que nos estén mandando van a ser en ese tono, van a ser en esa línea. Entonces hay que estar muy perceptivo, hay que estar fundidos con el todo, con Mercurio en el signo de Piscis. Yo personalmente no considero que Mercurio esté en caída en el signo de Piscis. Yo sé que en la astrología tradicional se habla de que está en caída. Entiendo que Mercurio en Piscis no tiene esa capacidad de razonamiento analítico y lógico que pudiera tener en el signo de Virgo, que es el signo que está opuesto al signo de Piscis, pero es que Mercurio en Piscis no tiene esa función, no es su función ser ni lógico ni analítico. Entonces no es que esté en caída, simplemente Mercurio va a adoptar otra faceta de Mercurio, porque Mercurio en cada signo adopta las facetas de ese signo y de esas energías. Entonces hay que saber aprovecharla. También es un excelente periodo si queremos viajar, porque Mercurio en Neptuno nos puede hacer viajar físicamente a lugares cercanos, a lugares remotos, cercanos a la playa, a los lagos, todos los lugares que contengan agua. Recuerden que Neptuno rige los mares. También si queremos hacer retiros en lugares mágicos, místicos, bosques, monasterios, templos o ruinas, podemos viajar también. Ahí tenemos también una noción de lo que representan las energías de Mercurio en Piscis retrogradando. También con esta retrogradación, Mercurio es ideal si uno quiere hacer terapias de regresión, porque recuerden que Piscis representa todo ese periodo intrauterino, esa fase subconsciente, y Mercurio representa esa dimensión mental, y podemos hacer regresiones hacia el pasado, terapias, hipnosis, porque Neptuno tiene la capacidad de hipnotizarnos, de hechizarnos, y con Mercurio retrogradando
los tratamientos de hipnosis son ideales. Uno puede conectar y viajar a la sexta, séptima, novena dimensión, como quieran llamarle, al mundo de Narnia. Entonces también con este paso de Mercurio en el signo de Piscis, también hay una tendencia a que se produzcan situaciones mágicas, que aparece algo y desaparece y vuelve a aparecer algo de pronto. Entonces son parte de las energías de Mercurio, porque es ese diablillo o es ese dios un tanto inquieto que de repente uno deja las llaves en algún lugar y no hay nadie en la casa y de pronto esas llaves desaparecen y uno dice, pero yo estoy segura que dejé las llaves arriba de la mesa. Y uno se da vuelta buscando las llaves y finalmente aparecen en otro lugar. Bueno, esas son situaciones un poco mágicas de tipo Mercurio retrogradando en Piscis. Ahora, va a depender mucho también en qué sector está retrogradando. Pero antes de hablar de eso, Mercurio también en el signo de Piscis te va a hacer viajar mentalmente. Es muy propicio para hacer contactos con el más allá, porque con Mercurio en ese signo podemos conectar con las almas de difuntos. Es especial para las personas que son clarividentes, desarrollar el sexto sentido, las personas que quieran comunicar con el más allá. Este Mercurio retrogradando en Piscis es espectacular. También, si queremos revisar proyectos colectivos donde hay una causa pisciana, neptuniana, de amor colectivo, de sacrificio colectivo, de dar el todo, también es un excelente periodo para participar en ese tipo de actividades. También es un periodo para hacer un viaje interno a nuestro propio mundo de Tolkien o a nuestro propio mundo de Narnia y perdernos por ahí en el bosque, en ese bosque maravilloso que tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces Mercurio retrógrado no es absolutamente negativo para nada, es decir, hay tránsitos que son mucho más, entre comillas, catastróficos, como por ejemplo los de Plutón, pero entonces con Mercurio retrógrado es más bien anecdótico, bueno, son situaciones más bien anecdóticas que vienen a traer un poco de movimiento al tema de la comunicación, el pensamiento, nos lleva en otra constelación de experiencias simbólicas. Entonces hay que aprovechar ese tránsito. Vamos a seguir hablando de Mercurio retrógrado. Entonces, retrograda el 16 de febrero y cuando retrograda, el primer planeta que va a contactar en conjunción, caminando hacia atrás, Mercurio va a contactar con la Luna en Piscis. Esto quiere decir que para muchos van a haber temas, discusiones o decisiones que hay que tomar que pueden ser de índole familiar, que pueden ser de índole de la educación de los hijos, que puede ser de proyectos residenciales, de venta, compra, terrenos de casa, de fechas de mudanza, de incluso de crédito, porque Mercurio también puede estar relacionado con los acuerdos crediticios respecto a lo que representa la luna. Entonces, para todos va a ser un periodo en el que va a haber un tema que va a salir a la luz, un tema familiar. Puede ser también la reconciliación o el contacto con un miembro de la familia. Las noticias que te pueden llegar del más allá a nivel espiritual de un miembro que ya no está en la Tierra. Entonces ese primer contacto que va a ser Mercurio retrogradando con la Luna nos va a traer a todos esa dimensión lunar familiar para que tomemos decisiones, para que revisemos, reevaluemos o replanteemos nuevas situaciones. Y luego, retrogradando, va a hacer el contacto con el Sol. Y esto va a suceder el 26 de febrero. Entonces el 26 de febrero, este Mercurio, caminando hacia atrás, va a contactar el Sol y ahí se va a producir el momento donde se inicia el nuevo ciclo de Mercurio en nuestra carta natal.
Y esto significa que Mercurio comienza una nueva manera de pensar, una nueva manera de integrar conocimiento durante los próximos 4 meses, una nueva manera de integrar nuevas modalidades de lenguaje en cómo uno se expresa, en cómo uno se comunica, en cómo uno llega a acuerdos, es decir, empieza a reinicializarse un poco, a, a tener una actualización. Nosotros tenemos una actualización en el modo en que comunicamos, percibimos la realidad, intercambiamos con el resto. Eso significa básicamente, pero también el 26 de febrero, los que quieran hacer una meditación, ese día el sol va a estar iluminando todas las capacidades de Mercurio. En ese momento, en el mito, Mercurio va a estar robando el sol o la energía solar al sol y se va a producir la gran idea, la gran iluminación mental o la iluminación trascendental o la idea que necesitas para seguir adelante con este proyecto en el cual estás pensando, reevaluando o esta situación que estás redefiniendo. Entonces ahí donde llega ese momento de iluminación universal con esa conjunción. Y luego tenemos que Mercurio va a llegar hasta el grado 28 del signo de Acuario el día 9-10 de marzo y ahí va a entrar en fase directa. Entonces Mercurio llegando hasta el signo de Acuario va a estar tocando otras temáticas que estuvimos viviendo a principios de febrero, porque fue el día 3 de febrero que Mercurio pasó por el grado 28 de Acuario. Quizás muchos no se acuerdan de lo que sucedió el día 3 de febrero, pero traten de hacer memoria porque Mercurio va a retrogradar hasta esa fecha o hasta ese grado para retomar quizás alguna idea o algo que se nos quedó ese día y que quizás cerramos el paréntesis, va a regresar y va a buscar ese algo de cercano al periodo del 3 de febrero y lo va a traer en fase directa. La otra fecha importante de esta retrogradación de Mercurio, cuando entra en fase directa, Mercurio va a hacer la conjunción con Neptuno el 4 de abril. Entonces va a estar mucho tiempo en el signo de Piscis y por eso es que les hablo de todo lo que sucede en un periodo de retrogradación de Mercurio, porque vamos a estar desde el 16 de febrero hasta el 11 de abril, que sale del signo de Piscis, Mercurio. Vamos a estar con ese Mercurio en Piscis. Entonces son casi 2 meses. Y son 2 meses donde todas estas energías de las que yo hablé se van a manifestar de alguna u otra manera. Entonces son 2 meses de Mercurio en Piscis para aprovechar todos los arquetipos que simbolizan estos dos planetas o estas dos energías. Entonces el 4 de abril va a ser la conjunción con el planeta Neptuno y podemos tener la inspiración que nos falta, es decir, si el 26 de febrero hacemos la conjunción con el Sol, nos llega una iluminación, un estado de conciencia más clarificado respecto a una situación, quizás nos va a faltar la nota creativa o la nota inspiracional para continuar con ese proceso de iluminación y eso se va a realizar el 4 de abril, cuando haga el contacto con Neptuno en el signo de Piscis. Entonces, 6 días después, 7 días después, el 11 de abril, abandona definitivamente ese signo y ya no regresa y ya no retrograda en el signo de Piscis hasta unos 7 años más. Así que bien, esto es para nuestro Mercurio retrogradando. Espero que tengan un feliz Mercurio retrógrado y nos vemos en el próximo video. Voy a hablar de la entrada de Marte en Capricornio, que es un tránsito súper importante este año, pero quería dejar un video aparte para ese tránsito porque
Va a ingresar ahora un día después que Mercurio entre en fase retrógrada. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.